Luis Rojas Marcos, es que iba a leer aquí biografía, pero es que creo que todos lo conocemos, sabemos que se fue a Nueva York hace muchos años, en el 68, y que desde el 95 hasta el 2002, ojo, director del Sistema de Hospitales Públicos de Nueva York, psiquiatra, profesor universitario, escritor, y no sé si es el último, por lo menos uno de los últimos libros es Optimismo y Salud, y se centra en el optimismo como motor de la creatividad. Hoy está con nosotros, aquí, bueno, no aquí en el escenario, pero sí lo tenemos ahí en pantalla. Don Luis, no sé si está en Nueva York, está aquí en España, no sé dónde está. En Nueva York, en Nueva York. En Nueva York. Bueno, le voy a preguntar qué tal las cosas por ahí, ya que estamos conectados aquí de forma inmediata. Bueno, pues vamos poco a poco superando esta pandemia que afecta al mundo entero, pero vamos, seguimos Bueno, luchando. muy bien, voy a leer un titular aquí, un titular que he visto en un periódico y ya le dejo que sea usted que siga hablando, que es lo que la gente quiere escuchar, que decía, bueno, dos, el dolor no nos hace más fuertes, y luego otro titular que decía, esta pandemia unirá al mundo, algo que me ha dado a mí mucha esperanza, me ha dado esperanza ver este titular, que si lo comenta ahora en su ponencia bien, y si no, da igual. La ponencia se llama Resiliencia y Superación, con todos vosotros, con todos ustedes, Luis Rojas Marcos. Muchas gracias, muchas gracias. En primer lugar, pues me gustaría agradecer de verdad a la Concejalía de Innovación, Educación, Economía y Empleo de Las Rozas, a su invitación para charlar con vosotros un ratito. Concretamente, María Martínez y Cristina La Fuente, que me han ayudado, y su equipo a conectar con vosotros en esta, para mí es por la mañana, son casi las 8 de la mañana, y para vosotros yo sé que es la hora de comer. En fin, el tema que vamos a hablar tiene que ver mucho con lo que estamos pasando en estos momentos, esta epidemia, esta pandemia, mejor dicho. Como sabéis, la humanidad ha sobrepasado y ha sobrevivido a numerosas pandemias. No pasan muchos años, desafortunadamente, sin que nos enfrentemos a desastres, a guerras mundiales, a epidemias de tipo de virus y de otros microbios. Y si miramos a la historia de la humanidad, veremos que la humanidad ha superado. La verdad es que hemos superado a lo largo de nuestra existencia todo tipo de adversidades. Luego la superación está ahí, ¿no? Puede uno tardar más, tardar menos, dependiendo del problema, dependiendo de la adversidad, pero la historia lo demuestra, que no solamente superamos, sino que la humanidad, si vemos las cifras, si vemos las estadísticas, va mejorando en todos los sentidos. Por ejemplo, en España la esperanza de vida. No sé si sabéis que España está entre los 3 países donde se vive más. Y la verdad es que la esperanza de vida es una buena estadística, ¿no? Porque si estamos muertos no podemos ser felices. Por lo tanto, en España, y sobre todo la mujer española, es la segunda del mundo, con una media de 80 y casi 87 años de media, ¿no? Y el varón, pues son 82 años, y también cuando lo unimos, pues ahí estáis entre los primeros 3 países de los 190 y tantos países. Pongo esto como ejemplo, como un ejemplo de que a la larga, pues la humanidad va a mejor. Pues bien, el tema de la resiliencia es un tema que en medicina y en psiquiatría es relativamente nuevo. Nuevo, cuando digo nuevo, aproximadamente en los últimos 60 años es cuando la medicina, psiquiatría, la psicología, hemos estudiado y continuamos estudiando el tema desde un punto de vista científico, haciendo estudios, haciendo encuestas, haciendo experimentos. El primero y el más conocido quizás fue en el año 1959, cuando 2 psicólogas de la Universidad de California estudiaron en la isla de
Kauai, que es una de las islas de Hawái, todos los niños que habían nacido en ese año. Eso fue en 1955. Nacieron 690 y tantos niños, casi 700 en ese año. Y estas especialistas estudiaron cada día, cada año, cada decena de años, la vida de estos, de casi 700 niños que nacieron en ese año. Y vieron que incluso ese grupo de niños que tuvieron que superar enormes adversidades, un mínimo de 4 graves adversidades, adversidades como por ejemplo la muerte de los padres, creciendo en ambientes donde hay violencia, en fin. El resultado de estos estudios, que todavía siguen, porque como podéis figuraros, todavía pues siguen vivos muchos de estos 700 niños de entonces, demuestra que incluso cuando la vida nos da unas adversidades muy significativas, hay un porcentaje, 30, un 40, un 50% de personas que la superan hasta el punto de crecer normalmente, de adolescentes que fueron al colegio y crecieron y aprendieron bien y luego crearon una vida normal. Quiero decir con esto que esa característica que es la resiliencia es algo de lo que hoy ya sabemos mucho y quiero pues, compartir con vosotros esos ingredientes de la resiliencia. La palabra resiliencia, que la usamos hace relativamente poco, viene del inglés y viene de la física, y en la física se ha utilizado durante muchos años y quiere decir la presión que ejerce el medio sobre un objeto. Eso es en la física. En el mundo de las personas, la resiliencia es esa mezcla de resistencia y flexibilidad que nos ayuda a resistir el impacto de una adversidad, de una desgracia, de una catástrofe, sea física o sea en el terreno emocional, a resistirlo y luego, gracias a la flexibilidad, pues superar ese golpe. Ponemos, por ejemplo, una pelota de goma que choca, resiste, se amolda, ¿verdad? Y con el tiempo, pues vuelve a su estado normal. Y esa es la resiliencia en los seres humanos. Cuando estudiamos la resiliencia, ¿cuáles son los ingredientes? Y estos ingredientes que os voy a comunicar, pues estoy seguro que ya los habéis experimentado porque naturalmente estamos en medio de esta pandemia que estamos luchando, ¿verdad?, por superarla todos, a todos los niveles. Desde el punto de vista de salud, obviamente es una pandemia que está produciendo muertos, está produciendo problemas de salud muy serios. Desde el punto de vista social, millones de personas han perdido el trabajo aquí en Estados Unidos y concretamente en Nueva York. No hay nada más que salir por la calle para darse cuenta del enorme impacto social, económico que ha tenido y que sigue teniendo en las personas, en las familias, los colegios cerrados. En fin, no tengo que explicaros algo que sé que estáis viviendo, igual que lo estamos viviendo aquí. Pues bien, los ingredientes de esta resiliencia. El primero es localizar el centro de control dentro de uno mismo. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a una adversidad, sea un accidente, sea una enfermedad, sea esta pandemia, las personas que se dicen, por ejemplo, yo puedo hacer algo por superar esta pandemia, yo puedo hacer algo por programarme, yo puedo hacer algo por compartir con mis seres queridos o organizarme, programarme para protegerme y luchar contra esto. Esta capacidad de localizar el centro de control dentro de uno es un factor muy importante a la hora de superar
adversidades. Lo opuesto es una actitud pasiva, ¿verdad? Pasiva de, bueno, mira, esto es cuestión de suerte, quién sabe, o el famoso que sea lo que Dios quiera. Esa actitud pasiva está demostrado, por ejemplo, hay estudios de supervivientes de accidentes de aviación donde se han entrevistado a estos supervivientes, que como sabéis, en la mayoría de los accidentes de aviación suele haber supervivientes. Cuando se estudia y se les pregunta, a ver, ¿qué hiciste en el accidente? ¿Cómo reaccionaste? Está claro que personas que toman una actitud activa de decir, yo puedo hacer algo por salir de aquí, yo puedo hacer algo para controlar esa situación, tienen más probabilidades de sobrevivir. Luego, este es un ingrediente importante. El segundo ingrediente, que va unido al primero, es la confianza en nuestras capacidades ejecutivas. Así es como llamamos a esto en el mundo de la psicología y de la medicina. ¿Y cuáles son las capacidades ejecutivas? Bueno, pues empezando por algo que aprendemos desde muy pequeños, es el autocontrol. La capacidad de autocontrolarnos es una cualidad ejecutiva muy importante en la vida, ¿verdad? Y esto desde pequeño nos dice, mira, Luis, no hagas esto, no toques el enchufe, no, contrólate, ¿verdad? Y así vamos poco a poco aprendiendo a este autocontrol, que es una capacidad ejecutiva muy importante. Otro ejemplo es la capacidad de decidir, la capacidad de examinar lo positivo y lo negativo ante una decisión y elegir. Y hacerlo de una forma en la que vamos a utilizar información fiable y clara. En estas circunstancias, y sobre todo cuando el enemigo es invisible, como ocurre en esta pandemia, la información clara, la información fiable, la información basada en una realidad, no en una fantasía, sino en una realidad de personas que saben de qué va en las pandemias, sobre todo este tipo de pandemias causadas por virus. Esa información es fundamental y nuestra capacidad de buscar esa información pues es otra capacidad ejecutiva. Estos son ejemplos, pero este es otro ingrediente muy importante de la resiliencia. Un tercer ingrediente que yo sé que en Europa y en España concretamente abunda, es la comunicabilidad. Hablar. Hablar es muy sano. Hablar es muy sano. Y hablarnos a nosotros mismos es muy sano también. Y yo comprendo que esté mal visto, pero es un gran error. Las personas que se hablan a sí mismas, y aunque sea en voz alta también, y os lo dice un psiquiatra, o sea que las personas que se hablan a ellas mismas tienden a proteger su autoestima. Mira, Luis, lo que has hecho, en fin, no está bien, pero lo vas a poder aprender, vas a poder hacerlo. Como sabéis, los deportistas y sobre todo deportistas de fondo hablan continuamente y si les preguntáis, si a mí no me dejan hablar cuando estoy en medio de una carrera, a mí, por ejemplo, personalmente me gusta pues correr, pero yo ya a mi edad pues voy andando también, ¿no? Pero me gusta hacerlo, por ejemplo, correr maratones, ¿no? O andar. La cuestión es llegar al final, aunque tardes 5 horas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hablarnos, nos damos ánimo, nos damos consejo, mira, no vayas por aquí, ve por allí. Yo siempre digo que a los niños hay que enseñarles a hablarse a ellos mismos. A lo mismo que nos enseñan, mira Luis, cuando crecía, pues pide las cosas por favor, da las gracias, no interrumpas, ¿verdad? Nos dicen desde pequeños. Pero a que no nos dicen, mira Luis, cuando te hables, y yo sé que te vas a hablar, pues háblate bien, date ánimos, cuida tu autoestima, valora tus virtudes y te las dices a ti mismo, ¿verdad? Te las recuerdas, lo positivo, no nos lo enseñan. Pero bien, sabemos
volviendo al tema de la resiliencia, que hablar es importante. ¿Por qué? Primero, porque nos desahogamos. Segundo, porque nos comunicamos. Y, la información, como decía, es fundamental. Y también otro aspecto muy positivo de hablar es la capacidad que tenemos de ayudar a otros. El ayudar a otros, sea hablando, dándole ánimos, expresando solidaridad, es muy útil. Pero no digo que sea útil para la persona a quien estamos ayudando, probablemente también, pero es muy útil para la persona que está enfocando su atención en otros. Por ejemplo, está demostrado que en un desastre natural como huracanes, terremotos, las personas que cuando, digamos, en el proceso de huir del terremoto, del huracán, del fuego, por ejemplo, ayudan a otras personas en ese proceso de salir, pues también ayudan a quien tengan cerca de ellos, ¿no? Sobreviven mejor, superan mejor esa prueba, ese reto. Y la razón es porque al poner su atención en otras personas, superan mejor y se defienden mejor del pánico. El pánico es uno de los grandes enemigos de la resiliencia. La persona que entra en pánico, pues se paraliza, no puede seguir defendiéndose, no puede seguir programándose, está en una situación de parálisis emocional, el pánico. La persona que en ese proceso de superar esta adversidad, esta pandemia, también dedica un tiempo a ayudar a otras personas o a solidarizarse con esas personas, se va a proteger mejor del pánico. Esa es la utilidad que nos da esa solidaridad. Otro ingrediente también muy importante tiene que ver con la memoria positiva. Por ejemplo, si yo os pidiera ahora, a ver, escribir 20 recuerdos de vuestra vida. Claro, no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero si yo os preguntara a escribir 20 recuerdos, mi pregunta es, ¿vais a escribir más recuerdos positivos o negativos? La memoria no es un disco duro de ordenador, no es algo que guarda nuestras experiencias exactamente como ocurrieron, no. Con el paso del tiempo, la memoria cambia esos recuerdos. Y como veis, la mayoría de las personas, no todos, la mayoría tenemos más recuerdos positivos que negativos. Y en parte es debido a esa capacidad de la memoria humana, del cerebro, de guardar lo positivo con más frecuencia que lo negativo. ¿Y por qué es la memoria positiva útil en estos momentos donde necesitamos esa capacidad de resistir y superar? Porque al recordar momentos pasados o retos del pasado que pudimos superar, esto nos va a dar confianza en que al enfrentarnos a esta pandemia, por ejemplo, o a una enfermedad o a la muerte inesperada de un ser querido, al recordar el pasado positivo que pudimos, esto va a ser otro argumento que nos va a ayudar a mantener nuestra confianza en nuestras posibilidades y a mantener algo tan esencial como es la esperanza. Me recuerdo un profesor de medicina que decía, mira, podemos vivir sin comer pues un mes, más o menos. Podemos vivir sin beber agua pues una semana, más o menos. Podemos vivir sin respirar pues 6 minutos, 7 minutos sin respirar, pero sin esperanza no se puede vivir. Y esto lo sabemos y lo sabéis todos aquellos que hemos pasado, por ejemplo, por una depresión. La depresión es una de las peores enfermedades. ¿Por qué? Porque nos roba la esperanza. Forma parte de la definición de una persona que está deprimida, que no tiene esperanza. Por eso es una enfermedad tan terrible que a veces pues, llega al suicidio, a pensar que la vida no merece la pena.
Y esta enfermedad, pues lo que, como os decía, es que nos roba la esperanza. Por eso la esperanza es otro ingrediente fundamental de esta resiliencia. La, no, en fin, algo también muy importante es las conexiones afectivas, ¿verdad? Esto tiene que ver con la comunicabilidad, con la extroversión, pero sin duda si tenemos personas con las que compartimos, que queremos y ellas nos quieren y formamos un buen equipo, no cabe duda que también esto nos va a ayudar, ¿no? Y para terminar en estos ingredientes, pues no cabe duda que hay otro elemento muy útil y este es el sentido del humor. Yo siempre digo que en todos los botiquines tenemos que tener una dosis de sentido del humor. Y sentido del humor, no me refiero, por ejemplo, si aquí hubiese un fuego en este momento, el ponernos a contar chistes no nos ayuda, lo que hay que salir pitando, ¿verdad? Pero el sentido del humor es muy útil cuando uno mira situaciones pasadas y situaciones que son difíciles de entender, pero que de alguna forma le damos un sentido, humor, que nos ayuda a eso, a entender o a explicar situaciones que están llenas de contradicciones. El humor es muy útil y comprendo que hay veces que no es fácil sacar el humor en momentos trágicos, ¿no? Bien, en esos momentos no hay que sacarlos, pero hay que sacarlos una vez pasados esos momentos, tener una perspectiva que incluya ese sentido del humor. Porque al final todos necesitamos una explicación. No sé si os ha ocurrido alguna vez que vais a dormir por la noche y yo me digo, pues mira, es que no me puedo dormir hasta que yo no me explique por qué mi jefe me ha dicho esto. Es que no me puedo dormir hasta que yo no me explique por qué mi hija ha hecho esto. El ser humano y el cerebro no lleva bien el vacío. Necesitamos explicaciones. Por eso, otra cualidad de la resiliencia es qué tipo de explicaciones damos nosotros a las cosas. Damos explicaciones que nos ayudan. Por ejemplo, esta enfermedad me afecta a mis pulmones o afecta a mi corazón, pero no me afecta a mí completamente. Damos explicaciones con esperanza, que esto de momento es difícil, pero lo vamos a superar. O mi hija cuando crezca va a tener sentido común. Esa esperanza que nos ayuda a explicar las cosas es fundamental en la resiliencia. Y esta es la resiliencia. Y ahora quiero solamente unas palabras porque creo que es muy importante el comunicar y el compartir con vosotros otro componente de este proceso de superación. Y este es lo que llamamos en medicina y en psicología y en psiquiatría el crecimiento postraumático. Pensad en esto, crecimiento postraumático. Y esto está basado en estudios que demuestran que una vez pasada la tragedia, que sea huracanes, sean pandemias, sean accidentes, sean enfermedades, sean muertes de seres queridos, una vez pasadas estas adversidades, hay un porcentaje muy alto de personas que pasan de la mitad, del 50%, que una vez pasadas te dicen, pues mira, aquello fue terrible, aquella enfermedad fue espantosa, el dolor, aquel accidente fue terrible, pero ahora he notado que aprendí algo durante mi lucha en contra, no fue el dolor, fue mi lucha en contra del dolor que me hizo descubrir cualidades dentro de mí que yo no conocía. Y y un día diremos, aquella pandemia fue terrible en todos los sentidos, pero, ¿sabes? Aprendí que tenía una capacidad una paciencia que yo no sabía que tenía. Aprendí que tenía una capacidad para
solidarizarme con los demás que yo no conocía. Aprendí que tenía una capacidad para programarme día a día y ayudar a mis hijos a que se programasen el día a día que yo no sabía. Quiero decir con esto que ahora no es fácil pensar que estamos aprendiendo algo, aunque algunos también, ¿verdad? Pero una vez que pase esta pandemia, y va a pasar, van a ser muchos los que descubran que cualidades dentro de ellos o dentro de personas de a su alrededor, cualidades importantes, gracias a esa lucha que día a día todos tenemos a la hora de superar adversidades, incluyendo esta pandemia. Muchas gracias por escucharme. Como sabéis, hablar es muy sano y el hecho de que me hayáis escuchado y que me hayáis dado la oportunidad de compartir estas palabras y mis sentimientos me ha ayudado. Y así que de momento pues me siento mejor que antes de hablar. Así que gracias, muchas gracias.